relevante. En pocas palabras, es poco lo que tienen que aprender de memoria, es lo que quiero decir. ¿Hay cosas de memoria? Claro que sí, pero son poquitas. La mayoría se pueden deducir utilizando la lógica. Entonces le está diciendo, esto sí hay que saberlo de memoria y esto en cambio sería una deducción lógica. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y en YouTube hay un Osmosis, es muy bueno, muy bonito. Es una excelente introducción. Pregnancy, ustedes pueden buscarlo y verlo y la verdad es que les va a ayudar a ustedes como a identificar rápidamente cuáles son las ideas grandes que hay que saber. ¿Sí? No se ve. La idea clave es esta que vemos por acá. Durante el embarazo se presentan ajustes metabólicos y hormonales. ¿Para qué? Y esta es la parte clave. Tenemos un bebé. ¿Sí? Tenemos un bebé. Y este bebé tiene unas demandas. ¿Por qué? Porque se tiene que desarrollar. Casi todos los cambios fisiológicos del embarazo están orientados a qué es lo que ahora necesitamos y entonces cómo debería responder el sistema para garantizar esos aportes. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Y hay algo más. Y es esto, las pérdidas de sangre durante el momento del parto. Hemorragia. Vamos a decirlo de esta manera. Seguramente, quién sabe hace cuántos miles de años, quizá mucho más que ese orden de magnitud. Seguramente teníamos, las mujeres que tenían partos, fallecían muchas de ellas. Incluso yo creo que antes del desarrollo de la medicina, muchas mujeres llegaron a morir en casa, ¿cierto? En un parto. ¿Y cuál es la principal razón de muerte? El sangrado. ¿Sí? De manera que las mujeres que tienen predisposición a sangrar demasiado durante el parto están evolutivamente desfavorecidas. Es decir, van a morir, por lo tanto va a ser difícil que tengan más hijos, ¿sí? En comparación con una mujer que pues, logra de cierta forma mitigar el impacto de esa situación, ¿sí? Entonces, si uno dice es ¿qué se necesita en términos nutritivos o nutricionales? ¿Qué se necesita en términos hormonales? ¿Qué se necesita para evitar la pérdida de sangre? Y con eso uno deduce todo. No así que todo, casi todo lo deduce. Listo. Ok. Ya. Uy, tiene usted un nombre muy bueno para trabajar. No mostrado de todo. Muy rápido, ¿lo visto? El embarazo se caracteriza por esos 4 estados y eso es claro. De ahí se deduce todo. Inmunosupresor, ya se imaginan ustedes por qué, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tiene, ¿cuántos cromosomas? 24, 46. 46, muy bien. 23 son de quién? Del papá y la mamá. 23 son de papi y 23 son de mami. O sea que todos ustedes son unos hijos de papi y mami. ¿Sí? Entonces, 23 y 23. En estos cromosomas están los alelos paternos y maternos y cuando los dos se juntan tenemos lo que llamamos el genotipo. ¿Sí? Que seguramente con Olguita ya han aprendido un poquito de qué es el genotipo. ¿Sí? Y obviamente esos alelos paternos son para la mujer, son alelos extraños. Por lo tanto, la tendencia sería a que el sistema inmunológico los rechazara montando una respuesta inmunológica contra esos alelos paternos que están expresados en el bebé. Es decir, el sistema inmunológico en principio estaría destinado a acabar con el bebé, ¿cierto? ¿Por qué esto no ocurre? Pues deben haber muchas razones que todavía se desconocen, pero la principal no ocurre gracias a que se incrementan los niveles de una hormona que genera inmunosupresión. Es decir, una hormona que le dice al sistema inmunológico, oye, suave, no es peligroso, no es dañino. Esa hormona se llama el cortisol, muy bien, ¿sí? Hiperglicemiante. Como entenderemos, pues, si ahora tenemos un bebé que va a demandar recursos y parte de los recursos van a ser, ¿qué? Glucosa. Glucosa. Un bebé que va a necesitar glucosa. Por lo tanto, ¿qué debería expresar la fisiología materna? Pues mecanismos para producir glucosa. ¿Sí? Si pasamos el umbral de tolerancia a esos niveles de glucosa, podemos pasar
rápidamente de lo normal a lo excesivo. ¿Sí? O sea que, y es decir, el embarazo es un estado potencialmente diabetogénico. Sí. O sea, puede potencialmente generar una diabetes. ¿Y por qué? Porque necesitamos más glucosa. ¿Sí? Entonces nos procuramos más glucosa y mientras lo procuramos podemos desarrollar hiperglicemia anormal. Hipercoagulable. Claro, ya lo decíamos hace un rato. Si las mujeres corren un riesgo de tener sangrados masivos en el momento del parto, ¿cuáles serían las mujeres favorecidas desde el punto de vista evolutivo? Aquellas que sean capaces de evitar la pérdida de sangre. ¿Cuáles son aquellas capaces de evitar la pérdida de sangre? Aquellas que puedan coagular mejor. ¿Sí? Por lo tanto, el estado de embarazo es un estado potencialmente hipercoagulable. ¿Sí? Ese sería el tercer principio. El cuarto principio no es tan obvio. ¿Sí? Hemobiluido. Cuando hablamos de hemo, pues nos referimos fundamentalmente a los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan cómo se llama qué nombre le damos a la masa de eritrocitos circulante en la sangre? La masa. ¿Qué? La masa de eritrocitos. ¿Cómo le llamamos al conjunto, a la fracción ocupada por los eritrocitos en un volumen de sangre? Volumen eritrocitario. No. La fracción de eritrocitos que conforman la sangre, ¿cómo le llamamos? Hematocrito. Hematocrito. ¿Sí? Hematocrito. Entonces, ¿qué es el hematocrito? Pues la proporción de la sangre que está ocupada solo por eritrocitos. ¿Sí? Ok. Durante el embarazo, las mujeres van a retener líquido. Y por lo tanto, esa masa de eritrocitos o esa fracción de eritrocitos va, ¿cierto?, a caer. A esa situación donde yo le pongo más agua a la sopa para que rinda, entonces hay que diluir el sancocho. En este caso, se diluye ese hematocrito poniéndole más agua. O sea que la mujer va a desarrollar mecanismos para retener más líquido. ¿Sí? Y por lo tanto, el resultado de esto va a ser que esa fracción ocupada por los eritrocitos, digamos que fuera de 38%, baje a 37 o 36%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso es súper importante, ya vamos a ver por qué. Eso va a dar lugar, entre otras cosas, y adelantando la película, algo que llaman la anemia fisiológica del embarazo. Todos la van a ver, todos aquí. Cuando estén haciendo controles, van a ver anemia fisiológica del embarazo. Y muchas veces llega la paciente con su examencito llorando, doctor, auxilio, mire que esto aquí tiene un asterisco. ¿Sí? No es eso, estoy hablando de los reportes de laboratorio. En el reporte de laboratorio aparece un asterisco, hematocrito. Me dijeron que tenía anemia. ¿Y quién le dijo eso? Don Pedro de la farmacia. Ya me mandó 300.000 pesos en suplemento. Él es famoso, ¿no? Siempre es el mismo. En cada pueblo, el de la farmacia es Don Pedro. ¿Sí? ¿Cierto, verdad? Eso es famoso. No es de las tiendas. También lo que pasa es que el de la tienda le puso farmacia porque el tema estaba muy duro con las grandes superficies. Entonces, la gente viene, las niñas, las señoritas, vienen, doctor, ayúdeme que tengo una anemia. Y al doctor muchas veces le corresponde explicarle, primero, analizar si sí es una anemia auténtica, o dos, si es dilucional. Explica, no, mira, lo que pasa es que durante el embarazo retienen mucho líquido y se disuelve tus glóbulos rojos, eso es todo, no pasa nada. Posiblemente muchas veces no hay que hacer nada al respecto más que educar. Pero no si les manda hierro. Empecemos con algunos cambios ahí. Estos, la verdad que cualquiera los puede leer, así que pues no estoy estresado porque los aprendan de mí, ¿no? Náuseas y vómitos. Aquí, pues yo creo que es la de todas las telenovelas, ¿no? Siempre se da cuenta, no por el atraso, sino porque Shirley Maricela en la novela, y ponen música, que ya va al baño. Y cuando estar embarazada muy grave al hospital, y el doctor da la noticia. Felicitaciones, Shirley Maricela. Estás esperando un bebé. Le digo, ponen a José me embarazó. los entrona, ¿cierto? La cámara los enfoca, ella, la pupila está dilatada, el amante está acá, el papá del niño está acá. ¿De quién será?
¿De quién será? ¿Qué? Sí, ¿Es negro? siempre. Es negro. Eso es muy difícil cuando uno le toca pasar por esa situación, ¿no? Ay, sí. A mí me tocó una vez, y, A mí ¿quién también. será? Bueno, por Tengo fortuna paciencia. no era a mí. ¿Cómo? Ah, bueno, ok. Ya hemos hablado un poquito de eso. Chiquitillo, normalmente dura los primeros meses, hasta las 20 semanas. Ese dato no es taxativo, ¿no? Es una estimación. 10 al 20% de las mujeres siguen teniendo náuseas y vómitos y solamente una proporción chiquita, máximo el 3%, desarrollan hiperemesis gravídica, que es una forma grave de presentar vómitos, y eso puede terminar incluso en servicios de urgencias con deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos y demás. ¿Sí? ¿A qué se le atribuye? Se le atribuye la gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Producida por el trofoblasto. Sí, sí, que trofoblasto. Sin sitio trofoblasto, gracias. Pero pues hay otras causas que pues no son raras, que estén presentes, psicológicas. La verdad es que entre más atiendo consulta, más me doy cuenta que todos tenemos enfermedad mental. ¿Sí? Sí, no, lo que pasa es que pues hay casos leves y casos graves. ¿Sí? Genéticas, inmunológicas, nutricionales y el Helicobacter pylori, que pues hay una prevalencia nada despreciable de Helicobacter pylori que genera gastritis y todo este tipo de problemas. ¿Sí? Bueno, ahí no hay mucho que decir. Espérate, espérate. Me espero. Quizá después de las náuseas y los vómitos, el problema más importante es el reflujo gastroesofágico. Reflujo. El reflujo pues lo vamos a ver en detalle, nos lo van a enseñar ya en ese tercer corte, ustedes nos enseñan sobre el reflujo y pues básicamente pues, consiste en que hay una pérdida del tono muscular en el esfínter esofágico inferior, Por la la presión comunicación que hay entre el esófago y el estómago, se abre esa puertica, se mantiene abierta y la acidez estomacal está todo el tiempo generando agrieras, sensación de taco en la garganta, tos en la mujer embarazada, o reflujo gastroesofágico. A ti te pasó, ¿verdad? Lo siento mucho. Pero a pesar de todo, pues, no pudo contra ti ese reflujo, gracias a Dios. ¿Sí? El estómago, pues, es desplazado por un útero que está creciendo. ¿Sí? No, chino, no sé. Te vamos a extrañar, ¿no? No vienes y es visita del médico, ¿no? Vaya. Ay, con Dios. Bueno, listo. Continuamos entonces lo que estábamos hablando acerca del útero aumentando de tamaño. Esto aumenta la presión intragástrica y el esfínter esofágico inferior se puede abrir, haciendo que el ácido llegue al esófago. ¿Sí? Disminución del tono del esfínter esofágico inferior, quizás sea una pregunta de parcial, ¿no? Sí, no, de verdad que sí vale la pena siempre preguntar eso. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo del reflujo? Una disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Por ahora, eso está bien. Espérate. Ya. Listo. No, Pero qué cosa. Bendito sea Dios, ¿no? Esta escuela, ¿no? Dictado, mamá. Profe, díctenos. Coma. Ok. El tema que sigue es menos lógico, ¿sí? Son los cambios endocrinos o los cambios hormonales, ¿no? Ahí hay un recuento de cosas que se presentan, ¿sí? Por ejemplo, hay aumento de la TRH. Recuerdan, la TRH era la hormona liberadora de TSH. ¿Se produce dónde? Acá en la tiroides. En el hipotálamo. No. Después T4 está la y TSH, que T3. es la hormona estimulante del tiroides, que se produce en la hipófisis. Y finalmente la T4, que se produce en la Tiroides. Uy, Dios mío, muy bien, maravilloso. Pues estas aumentan, ¿sí? Es un poco paradójico que la literatura indique que aumentan, ¿sí? Lamentablemente aumentan, pero una de las recomendaciones más importantes cuando una mujer se va a embarazar
es obviamente que haga la consulta preconcepcional, ¿sí? Que no sea simplemente llegar ya pues en el embarazo, sino ojalá pues tiempo antes del doctor, yo tengo el interés de embarazarme y vengo justamente para hacerme una evaluación, si veo cuáles son mis riesgos, etc. Y una de las recomendaciones que se hace, que no está en el plan de beneficios en salud, no sabemos por qué, es que las mujeres se hagan una TSH, ¿sí? Que se hagan un examen de hormonas estimulantes tiroides. Recuerden que ese examen se utiliza para el tamizaje del diagnóstico de trastorno tiroideo. Lo aprendimos en segundo. Recuerdan que uno no arranca pidiendo hormonas tiroideas, sino que uno arranca pidiendo la TSH. Incluso, y esta es la parte que ustedes dicen, uy, no, pero poco como raro, mujeres que ya tienen hipotiroidismo y se embarazan. Pues, ¿qué va a hacer el doctor? Incrementarles la dosis De levotiroxina. ¿Y cuál es el propósito de incrementarles la dosis del medicamento? No generar la enfermedad en el feto. No, porque uno diría, ¿cómo es posible que uno teniendo mucha hormona tiroidea, ¿cierto? El doctor vaya y le ponga más? ¿Sí? No parecerá ser como muy lógico. Y como les decía en la clase anterior, la fisiopatología dice o predice algunas cosas que empíricamente no se logra demostrar. Empíricamente lo que se ha visto es que le va mucho mejor a las mujeres que les hacen un ajuste de dosis, incrementándola. Y con el fin de reducirles, ¿se acuerdan del mecanismo de feedback negativo? Sí. Bueno, pues eso es lo que se procura, que al incrementar la dosis de hormona tiroidea haya feedback para que esa TSH baje. Porque parece que en el caso del embarazo, lo dañino no es parece que en el tema tiroideo lo importante no es en sí la hormona tiroidea, sino la TSH. Me parece que la TSH tiene otros efectos sobre la gestación que pueden amenazar la salud del bebé o incluso la salud de la mamá. Entonces el propósito está centrado en bajar un poco los niveles de TSH. Uno y dos, que cada que ustedes vean a una mujer que se va a embarazar, les puedan hacer un tamizaje tiroideo, ¿sí? Y si esta chica tiene unos niveles que van a aprender ustedes en ginecobstetricia, pues que no son los estándares para otra mujer que no está embarazada, debería considerarse darle hormona tiroidea, ¿sí? Bueno, aumento de cortisol, ya lo decía Erika hace un rato, por la inmunosupresión. Pero no solo eso, resulta que el cortisol, si ustedes se acuerdan, en segundo semestre, nosotros veíamos el famoso síndrome de, que tenía que ver con el cortisol. Síndrome de Cushing. Cushing. Muy bien. El famoso síndrome de Cushing o hipercortisolismo. Y si ustedes recuerdan, ¿cómo era el paciente con síndrome de Cushing? Congiva. Ajá, tenía el cuello de búfalo. Sí. ¿Perdón? Tenemos que estudiar. No, ese es otro síndrome. No me digan nada. No, tiene cuello de búfalo, obesidad, Sí. ¿sí? Hiperglicemia, hipertensión, hipernatremia, Hipocalemia. ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque Chi. el cortisol es una hormona de estrés y durante el estrés nosotros necesitamos más energía y esa energía proviene generalmente de la glucosa. Entonces nosotros movilizamos cortisol y adrenalina para sacar glucosa de donde está guardada. ¿Dónde guardamos la glucosa? En el En la ¿dónde más? grasa. ¿Dónde más? Glucosa. En el hígado. Hígado, bien, perfecto. Entonces el cortisol se eleva por esos dos motivos. Prolactina, pues ya se imaginarán ustedes para qué, ¿cierto? Relaxina, esta es una hormona importante, tiene efectos en el tejido conectivo, correcto, para el parto, y además tiene un efecto vasodilatador. ¿La relaxina? La relaxina vasodilata. Y si hay vasodilatación, ¿qué puede ocurrir con la presión sanguínea? Baja. Baja. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Endorfinas y encefalinas. Sí. Para la Adelante. felicidad. Profe, ¿cuáles serían los parámetros normales de tensión arterial en una embarazada? Menos de 140 90. Porque si no Exactamente es los mismos preeclampsia. que con cualquier otro adulto. ¿Sí? Es correcto lo que dice Erika. Es lo mismo que con cualquier otro adulto, sino que ahorita vamos a ver que la mujer embarazada tiene una tendencia a estar un poco por encima del promedio de mujeres.
Es decir, si coges una mujer que no está embarazada versus una que sí está embarazada, vas a ver estadísticamente que la mujer que está embarazada tiene cifras un poco más elevadas que las que no están Hola, hola, embarazadas. bingo, bingo, bingo. Ay, que es muy chévere, como se corta y travieso. Ahora va y se caga por ahí. Ay, Dios mío. Ah, dime. Tómale una fotillo. Ok. Desde ahí. Ahí hay Más centrado. algunos datos, la verdad no es que me interesen mucho, que ustedes se aprendan esos datos, ¿sí? No, no lo Simplemente es como aprendemos. una extensión de lo que estábamos hablando. Vamos a ir, si quieren tomen el fotillo, lo repasan en casa, pero lo que más me interesa es lo que viene, ¿sí? Entonces, ustedes vieron con la doctora Ay, sí, yo estoy estudiando gases arteriales. el semestre pasado. Acidosis metabólica. Tómale foto. ¿Qué notan ustedes con respecto al pH plasmático, una mujer pregnant, es decir, embarazada, versus una no pregnant, no embarazada? ¿Qué Está notan? más alto el pH. Un pregna. alcalino. Exactamente. La mujer embarazada presenta, en comparación con la mujer no embarazada, una leve alcalosis. ¿Sí? Dejémoslo aquí. PCO2, ¿cómo la ven ustedes con la PCO2? ¿La ven bajita en comparación con la no embarazada? ¿La ven muy alta? Pues los niveles normales son 35 a 40, tiene menor oxigenación, o sea, respira más para mentiras, tiene menos intercambio gaseoso, hay menos Una vez que CO2. proceses, ahora sí, dinos tu conclusión, Erika. Eso es una alcalosis respiratoria. Excelente, lo que ha dicho es verdad. ¿Sí? La PCO2, entre más alta, más dióxido de carbono y más ácido. Entre más baja, menos dióxido de carbono y más alcalino. Efectivamente, si ustedes ven, la no embarazada tiene entre 35 y 40, la embarazadita puede tener menos de 30. Quiere decir que sí, alcalosis. ¿Y qué tipo de alcalosis? Respiratoria. Respiratoria. ¿Sí? No está compensado Ok. porque el bicarbonato está disminuido. Ok, bueno, muy interesante. En el caso, por ejemplo, ahí está el bicarbonato. ¿Y ustedes cómo lo ven, alto o bajo? Bajo, Bajo, ¿cierto? sí. No sé si ustedes aprendieron de bicarbonato cuando está bajo, cómo estaría el pH. Sí. Si es ácido, ¿todavía no han visto eso? Sí, Sí, ok. con Sandra. Adelante. Es decir, que el bicarbonato al ser alcalino disminuye para buscar como ¿cómo se dice? La regulación, Sí, así es. sí, se vuelve verlo más ácido. Pero No. creo que no está compensado del todo, como que lo intenta, pero no es suficiente. Muy bien. Pero se excelente. compensa aumentando Es cierto el bicarbonato. Lo que estás diciendo. Entonces, para traducirles al español lo que este par de genios acaban de decir, es el bicarbonato es la forma de neutralizar los protones, es decir, de neutralizar la acidez. Por lo tanto, entre más poco bicarbonato, entre más bajitos sean los bicarbonatos, más protones van a haber libres sin amortiguar. Entonces aquí en este caso en particular tendríamos muchos protones libres porque hay muy poco bicarbonato. Luego eso sería una ¿qué? ¿Acidosis o alcalosis? Eso es una acidosis, Sería pero una acidosis. ¿De qué origen? metabólica. Metabólico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vemos? Vemos acidosis metabólica aquí y alcalosis respiratoria acá. Pero el pH ¿cómo está? Alcalino. Relativamente alcalino. Entonces, ¿quién le está poniendo el nombre al trastorno? ¿La PCO2 o el bicarbonato? Pues está más disminuida ¿Cuál le está la poniendo el nombre? PCOS. La PCO2, La PCO2 es la que está ahí, porque la PCO2 dice lo mismo que el pH. ¿El pH qué dice? Alcalino. La PCO2 ¿qué dice? Alcalino. Luego, ¿qué es? Ácido, con Es ácidos. una alcalosis respiratoria. Con compensación. Pero el bicarbonato va en sentido contrario, tratando de hacer ¿qué con el pH? Bajarlo. ¿Lo logró? No. No, por lo tanto es lo que tú dices. Es una alcalosis respiratoria, hay un intento de compensación, pero no se logra. ¿Sí? Eso es básicamente una alcalosis respiratoria parcialmente Compensada. compensada. Parcialmente, no se logra del todo. ¿Cómo es que se llama? Bingo. O metralleta también. También metralleta. Wow. Platica. Ese nombre ya me asustó. No, es que es por lo largo. ¿Ah, sí? Oca. Bueno, cosas que nos enteran. Hay algunos Un datos guerrillero le dio una que patada. ya lo hemos dicho, pero quizá para señalar que la progesterona juega un papel importante
en las adaptaciones respiratorias. Yo creo que ese es el dato más importante de esta diapositiva. ¿Sí? Así que tranquilos, vamos a ir pasando acá. Espérate. No, Ay, muchachos, esto es la profesora, no es más. doctor. Ok. La fotillo. Ok. Ah, eso es lo que ya habíamos hablado. Ok, bien. Sí, qué tan Los cambios anatómicos pueden elevar el diafragma, eso pues puede afectar la respiración. Y esto es algo clave. De cada 10 mujeres embarazadas, 7 van a experimentar dificultad para respirar. ¿Sí? Es posible que algunos doctores eduquen a la paciente acerca de este cambio fisiológico, pero no es lo mismo si la paciente dice usted que ha tenido tos, que ha tenido fiebre y que ha tenido un escapofríos y que lleva 4 días así. Esa disnea ya no es por el embarazo, que tiene otra cosa, una neumonía, un COVID, ¿cierto? Pero si solamente es la disnea, pues una edad curable y no necesita que la vaya a hacer irradiar con una placa de tórax. Ay, le das una radiografía para que tiene. Recordemos que eso es peligroso. Que las mujeres se expongan. ¿Por qué accionó la metralleta? La hiperventilación. Recuerden ustedes que ¿para qué hacemos hiperventilación? Para disminuir el CO2. Exactamente. La hiperventilación es para disminuir el CO2. ¿Cuál es el efecto de la hiperventilación sobre el pH? Volverlo más ácido. Alcalino. No. Volverlo más alcalino. Volverlo más alcalino. Eso. Muy bien. Claro, justamente porque nosotros estamos eliminando protones con la Venga, rata. Ay, no. Más despacio. Por eso no le gusta traer diapositivas, ¿cierto? ¿Ah? Por eso a usted no le gusta enseñar con Sí, diapositivas. no. Es terrible. Espérate. A veces la necesita un poquito de agilidad. Toca la Sí, también se los puedo compartir. No, pero me atraso. Ok, muchas cosas se dicen alrededor de las diapositivas, para que no salgan, ay, la diapositiva 35 dice lo contrario, que no hay que, no venga aquí con cuentos. ¿Sí? Ya. Ok, sabemos también que el bebé empieza a tener unas demandas de oxígeno, ¿cierto? Pero no solo eso, también hay un consumo por las contracciones uterinas cuando llegue el momento y por la actividad simpática cuando llegue el momento, ¿sí? Puede ocurrir que lo que se necesite supere lo que hay. Y cuando eso es así, entramos en el metabolismo anaerobio, ¿cierto? El oxígeno no alcanza. ¿Recuerdan ustedes para qué se utiliza el oxígeno? ¿Para qué utilizamos el oxígeno? Para transportar la hemoglobina. ¿Para qué? Transportar hemoglobina. ¿Para qué? Transportar la hemoglobina. ¿Para qué utilizamos el oxígeno? Intercambio gaseoso. ¿Para? Lo de la ATP. Exactamente, pero ¿será que sin oxígeno no podemos generar ATP o sí? Sí. Sí, claro. De ¿A través qué anaerobio. procesos? Anaerobio. Fosforilación. Fosforilación. Oxidativa. Ese es el que necesita oxígeno. Espérate. El que no necesita oxígeno, ¿cómo se llama? Fosforilación también. Dilo, eso, Erika, dilo. No, yo no sé. Sí, lo ibas a decir y te frenaste. No. Fosforilación a nivel de sustrato. Casi. No necesitamos ir hasta la mitocondria. El problema es que eso genera muy poquito ATP. ¿Y en dónde terminan los procesos? En ácido láctico. Entonces, cuando se genera ácido láctico en gran cantidad, eso es reflejo Calambres. de que estamos haciendo metabolismo no aeróbico, sino Anaerobio. no con oxígeno, sino sin oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estas chicuelas embarazadas podrían generar un poco más de ácido láctico en el caso de que el oxígeno no le alcance para suplir las demandas de ATP. ¿Cierto? ¿Listo? Ay, qué nombre. También va el perreo. Tómele foto. No. Ok. Esto ya lo hemos discutido, así que vamos por acá. Esto sí. Volumen tidal. Sí. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Cómo es? Juan. Juan. Ah, sí. Juan. Sí, Xiomara. Se le Juan, olvida. al final dice lo que tú concluiste, ¿no? Hay una disminución compensatoria de bicarbonato tratando de restaurar el pH en un rango normal, que es el que Erika dice.
¿cierto? Ay, no, Pero no, es no, no, insuficiente y por eso es que Ya me atrasé. el embarazo se caracteriza fundamentalmente por una alcalosis respiratoria estacional que no se alcanzó a compensar. Y eso es realmente lo que dice esa diapositiva. Ah, Dios mío, este chino. Tranquilos, yo les comparto la diapositiva. Este chino. Si ustedes prefieren gastar memoria de celular, de fotografía, de archivos JPG, no son de pesado. Ay, le está hablando el De público. tener un archivo PDF. Esta es la parte chévere donde más deducciones se hacen. Lo demás es lógico. Sabemos que aumenta la actividad procoagulante. Sabemos que disminuye la actividad fibrinolítica. ¿Recuerdan qué es la fibrina y qué es la fibrinolisis? Aprendieron el semestre pasado. Sí. ¿Qué es? Factor coagulante. Disminuir la formación de De... coágulos, de acumulación de. Hay una herida, ¿cierto? Hay un daño al tejido o hay un daño a la pared vascular y se activa la cascada de la coagulación para generar un tapón. Para generar ese tapón es necesario crear una red de fibrina, ¿cierto? La fibrinolisis haría lo contrario, rompería la red de fibrina. O sea que si se trata de proteger a las mujeres durante el embarazo, lo ideal sería que no hubiera una predisposición a romper la fibrina. O sea que debería haber una disminución de la fibrinolisis. ¿Sí? El fibrinógeno, ¿recuerdan lo que es el fibrinógeno? Sí, la El proteína. precursor de la fibrina. ¿Qué sería conveniente? Que hubiera un incremento de fibrinógeno para evitar las pérdidas durante el parto o que hubiera una disminución del fibrinógeno. Un aumento, porque Un si no aumento nos porque entonces produce tendríamos más hemorragia. precursor de fibrina, se formaría más Más red, hemorragias, más claro. tapón, pérdida de sangre, que muy bien. ¿Sí? Aumento de estasis venosa. ¿Saben lo que es estasis? Ahorita no, estasis. Yo no me acuerdo. Ah, sabes bien de qué hablo, ¿no? Éstasis. Ese sería con X, este es con S. Este es, ¿qué significa? Éstasis, busca. Estasis. Wait. Wait, busquemos. Por ahí. Éstasis. Estasis. Disminución del flujo. Uf. Sammy, Estancamiento de sangre. Excelente. Sammy. ¿Ah? Estancamiento de Google sangre. sabe mucho. Sí, pero está bien, estás en la jugada. Eso es importante. ¿Sí? Estasis es eso, una disminución del flujo. A veces el flujo fluye tan poco que en determinados segmentos vasculares casi que es la sangre allí quieta, ¿cierto? Estacionada la sangre. Y resulta que la sangre tiene sus elementos intrínsecos que la hacen coagular. No Los en vano, factores. cuando hay fibrilación auricular, como aprendieron en el semestre pasado, ¿cierto? El corazón late tan rápido que no hay volumen de eyección y en cambio la sangre empieza a flotular y eventualmente se dispara un coágulo Un coágulo. y produce una enfermedad cerebrovascular trombótica. Auricular derecho. ¿Por qué? Por estasis venosa. ¿Ven? Por estasis a nivel Trombosis. del corazón. Eso Aquí produce Cerebro. no exactamente, pero sí está relacionado con eso que vamos a hablar. Eso sí es muy clave. Ya vamos para allá. Excelente. En el caso Juan. del embarazo, Juan. sí. Ok. En el caso del embarazo tiene que ver como por el aumento del tamaño del útero y compresión de grandes vasos, como había escuchado yo que la cava en especial. Resumió toda la clase. Fantástico. Juan, explícale a los compañeros porque lo estás haciendo súper bien. Así es. Escuchen con mucha atención. Pregunta parcial obligada. Como ya sabemos, pues el útero aumenta de tamaño pues, por el producto humano, entonces conforme va avanzando, como dijo el profe, esto afecta a distintas estructuras como el estómago, el diafragma, los uréteres y entre ellos también los grandes vasos, entonces causa como una presión que disminuye pues sí, lo que habíamos dicho ahorita como el flujo. Solo la cava. Entonces, ¿cómo explicarlo? O sea, es como una contra... Lo estás haciendo súper bien. Y se pasa mucho en la vena cava y en la ¿Ven acá, Juan? abdominal, Inferior. o no sé. Inferior. Inferior. Excelente. Y en la porta no. Entonces, ¿qué sucede? Seguramente que también, pero el impacto al que él se refiere depende más de la vena cava inferior. Útero en crecimiento, obstrucción de la vena cava inferior. ¿De qué se encarga la vena cava inferior? ¿De qué proceso vascular? ¿Y ¿Cuál? cómo se llama el proceso? ¿Cuál? El proceso que tú estás describiendo, ¿cuál es? Circulación. Circulación. ¿No? La circulación. ¿Retorno? Venoso. Oh, Claro. my goodness.
crecimiento, compresión de vena cava inferior, disminución del retorno venoso. ¿Qué pasa? Que la sangre que debería fluir desde las extremidades inferiores y alcanzar el corazón, para que el corazón a través de la circulación pulmonar la pueda, entre comillas, oxigenar y limpiar, no se va a dar con eficiencia. La sangre va a permanecer en una zona de declive gravitacional la mayor parte del tiempo. Eso va a estar relacionado al punto, es que Acumulación ese de punto de líquidos. crecimiento no va a permitir que la sangre que está en las venas de los miembros inferiores suba. Va a permanecer más tiempo dentro del vaso, y al permanecer más tiempo dentro del vaso, sus factores de coagulación intrínsecos se van a activar y se pueden formar incluso Trombos. trombos, muy bien, trombos, y generar una enfermedad grave que se llama Trombosis venosa profunda. trombosis venosa profunda. ¿Qué Y es? si uno de esos trombitos, Un trombo en una vena cuando se profunda. llega a extender, siguiendo esa ruta de retorno venoso, tenemos un trombo Embolismo que pulmonar puede terminar en los o pulmones. tromboembolismo pulmonar. No en vano, las mujeres tienen más riesgo de trombosis venosa profunda en miembros inferiores y más riesgo de tromboembolismo pulmonar. Sí, es así. ¿Eres mal? Bien. Ok. Entonces, cuando decimos estasis venosa, estamos diciendo estasis venosa aumenta el riesgo de coágulos. ¿Sí? Pero a su vez tiene unos factores que la condicionan, y lo que Juan explicó es uno de los más importantes, yo diría que el más importante: obstrucción de la vena cava inferior por un útero en crecimiento. Muy bien. En el embarazo, por razones que francamente me encorcharían a cualquiera, porque estuvimos buscando y no encontramos la respuesta, hay disminución de plaquetas. Esto debería predisponer a las mujeres a sangrar, ¿cierto? Sin embargo, no es así. A pesar de la disminución de plaquetas, casi nunca en condiciones normales llega a estar en un punto crítico. Me explico. Hombres y mujeres, la mayoría tenemos entre 150.000 A 400. y 450.000 plaquetas por microlitro. Pero en el embarazo las mujeres podrían tener 100.000. hasta 100.000, de 100.000 a 150.000, y aún así no correr riesgos. Esas plaquetas, cuando se han estudiado, son plaquetas funcionales, ¿sí? O sea que el problema de las niñas en embarazo no parece ser con las plaquetas, salvo en el número y ya. Profe, por eso en el embarazo dicen tanto de no ponerle tanto cuidado al paraclínico, sino al estado físico. No tanto el paraclínico, sino el clínico. Y así es en toda la profesión. O sea, aunque tengo una trombocitopenia, no hay peligro de que digamos, tenga una hemorragia o algo. Por supuesto que sí, Se pero le por baja eso mucho. decíamos que a pesar de que hay una disminución, esa disminución todavía se presenta en un rango funcional. 100 a 150.000, pero yo particularmente, y creo que la mayoría, nos estresaríamos cuando empiece a bajar de 100.000. ¿Sí? Cuando empiece a bajar de 100.000, uno tiene que estar mucho más atento con la posibilidad de sangrados, es cierto, pero aguantan entre 100 y 150.000, sino que la respuesta que no tenemos es por qué esas plaquetas funcionan a pesar de que su número está disminuido. ¿Sí? Porque eso no parece tener un impacto tan decisivo. Oh, toma la fotillo. Yo se las voy a pasar, pero ¿cuál es el problema? Pero es que los da aquí a toda velocidad, boleando muñeca, bueno, para escribir y para tomar las fotos. Boleando para ir. muñeca. Factores, ahí hay unos factores que están involucrados: el 7, el 8, el 10, el 12. No se los tienen que aprender de memoria. Yo no les voy a preguntar cuál de los siguientes factores, el 1, entonces el 3, porque es una pregunta que no tiene significado. Simplemente basta con saber que hay varios factores de coagulación que se encuentran incrementados durante el embarazo. Y hay otros, ¿cierto?, que se encontrarían disminuidos. Voy a hablar de otros que están aumentados, como el factor de von Willebrand. Hablamos la semana pasada de la deficiencia de factor de von Willebrand, que estaría relacionado con sangrado. Aquí el incremento estaría relacionado con coágulos. ¿Sí? Fibrinógeno, hace rato ustedes lo dijeron. Si hay fibrinógeno, hay fibrina; si hay fibrina, hay tapón; si hay tapón, hay más coagulación. Y parece que tiene que ver con el efecto de los estrógenos sobre eso. Los estrógenos siempre han sido juzgados como procoagulantes. Es por eso que si una chica, por ejemplo, tiene trombosis venosa profunda, No puede llega planificar. al servicio de urgencias, ¿qué es lo primero que sospecha el internista? La primera pregunta es: ¿usted con qué planifica? Por las pastas. ¿Qué es lo anticonceptiva? El estrógeno le produjo eso.
Es un heurístico, no siempre es así, pero sí es una salida muy rápida. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entre más pasa la edad, más riesgo hay de tener coágulos con anticonceptivos que tienen estrógeno. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hay esto que son los tiempos de coagulación. Normalmente se acortan en una persona normal, una mujer normal, indicando que rápidamente puede retener una pérdida de sangre. ¿Sí? Y abajo tienen ustedes algunas proteínas que tienen el efecto contrario. La proteína C y la proteína S, que se ha descrito pues una disminución de la actividad fibrinolítica. ¿Y eso en qué va a traducirse? Más estabilidad de tapón de fibrina, más coágulos nuevamente. ¿Sí? Uy, caramba, mire hasta dónde dura el riesgo de trombosis venosa profunda. O sea, 5 veces Postparto. más que no. todavía 3 meses después de haber tenido bebé y la mujer todavía está en ese riesgo de tener trombosis. ¿Sí? Sí, todavía está en ese riesgo. Mira lo que estábamos hablando, Samuel, de las plaquetas. ¿Sí? Hasta 6.000 aguanta, pero pues, no se sabe por qué retienen su calidad. ¡Tarán! Magones. Acá está. Durante el embarazo se producen hormonas que van a disminuir la resistencia vascular. Ejemplos importantes: progesterona Clave. está dentro de los primeros lugares, relaxina, ¿sí? Y óxido nítrico. ¿Sí? Estas hormonas bajan la resistencia vascular. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en consecuencia? Ustedes saben que esta tubería, que son los vasos sanguíneos, va con líquido en su interior y ese líquido ejerce una presión sobre las paredes. ¿Ya? Ese líquido inicialmente empezando el embarazo, es insuficiente. ¿Por qué? Porque tenemos un vaso dilatado. ¿Sí? Sería distinto si el vaso estuviera contraído. Si el vaso estuviera contraído, ese mismo volumen de sangre ejercería gran presión sobre las arterias. Pero como está disminuida esa presión, tenemos un vaso sanguíneo mucho más laxo y hay menor presión de líquido en su interior. Hipotensión. ¿Sí? A ese fenómeno le llamamos subllenado arterial o underfilling, lo encuentran ustedes en los artículos. ¿Sí? Subllenado arterial. ¿Y qué ocurre cuando, esto sí lo saben ustedes, ¿no? Esto lo aprendieron el semestre pasado. ¿Qué ocurre cuando el sistema, cuando los mecanismos de homeostasis detectan que hay subllenado arterial? Inmediatamente, ¿qué sistema se activa? Aumenta, sí. ¿Cuál? Renina-angiotensina. Renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, excelente. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para acumular más ¿Qué sodio. interpreta el organismo? Interpreta que hay una pérdida de Líquidos. volumen. Que hay una pérdida de volumen. Y si hay una pérdida de volumen, hay que activar un sistema que ayude a retener volumen. Y el principal sistema para retener volumen se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero no es el único. Este semestre, segundo corte, aprenderemos que hay otro más, pero les anticipo. Ahí veremos los detalles. Les anticipo ahora que hay otro sistema que es el de la vasopresina, también Acumulación conocida de como agua. la hormona Diurética. 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 ¿Ya? Es decir, que cuando cae el llenado arterial se activan dos sistemas: renina-angiotensina-aldosterona y el vasopresina. Se liberan las dos hormonas. ¿Listo? ¿Qué van a hacer todas y cada una de ellas? Pues el rollo. ¿Qué hace la angiotensina? Aumenta la presión arterial. Aumentar la presión. ¿Y qué hace la vasopresina? Aumentar la presión Aumentar la arterial. ¿Sí? Las dos aumentan la presión. ¿Listo? Pero ¿qué va a hacer, por ejemplo, la aldosterona?